A conceder el uso de la voz al senador Blázquez para que haga la presentación sobre el mismo artículo y posteriormente estaremos preguntando si se concede a discusión. Sí, muchas gracias. En la discusión. 100%, senador Mendoza Davis, contigo. Yo creo que le quiero hacer una pregunta, una duda inocente que tengo. Si se hubiese empatado a 10, el dictamen pasa como tal a pleno, ¿correcto? Ah, bueno. Nada más para los murmullos. Bueno, déjeme, tengo una presentación que hice en PowerPoint y quiero llamar la atención de todos los amigos del PRI, del Partido Verde, que son gente ducha. Tengo que reconocerlo. Este reporte en sánscrito fue presentado ante los especialistas de la Secretaría de Hacienda. Incluyo al doctor Videgaray, incluyo al subsecretario Meshmacher y 3 o 4 funcionarios más de primer nivel. Me lo tradujeron al castellano para que lo pudiéramos, bueno, yo sé que ustedes lo entenderían, pero yo no lo sabría explicar. Quiero pedirles el cambio de placa, por favor. La frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica del mundo. La frontera es un espacio de interacción, actuación compartida e integración. A través de ella fluye anualmente alrededor de 350,000 millones de dólares en mercancías entre México y Estados Unidos. Esto equivale a tener un intercambio comercial bilateral diario de alrededor de 1,000 millones de dólares, para que vayamos conociendo un poquito lo que es la frontera. La región de San Diego, Tijuana, es la zona urbana y económica fronteriza más grande a lo largo de toda la frontera de México y Estados Unidos, con una población combinada de más de 4 millones de personas. El análisis económico nos muestra que la interrelación comercial y económica aumentará en los próximos años, ya que se prevé que la población combinada en el área va a crecer a 5.5 millones en el año 2020. Con el aumento de la población aumenta también la fuga de consumidores en la frontera. ¿Cuál es la eficacia del estado que represento en cuanto a la recaudación del IVA, y me refiero a Baja California? Somos el 8º a nivel nacional en valor total de recaudación en el país. Somos 6º lugar en IVA per cápita, estamos arriba del Estado de México, estamos arriba de Jalisco. Nuestro IVA per cápita es de 3,100 pesos per cápita por año. Somos el 4º lugar en términos de base gravada. Baja California tiene el 27.2% y el promedio nacional es de 23%. La competitividad de las tasas, el impuesto sobre las ventas. En Baja California lo tenemos en 11% y California, nuestro competidor directo, fluctúa entre 7.25% y 8.5%. En estos momentos ya estamos en desventaja al tener una mayor tasa de IVA. Los efectos de la homologación del IVA en la recaudación nacional. Actualmente, con el 11% de tasa en frontera, se está recaudando 11,745 millones de pesos, o sea, casi llegamos al 1 del PIB, a un punto del Producto Interno Bruto. Tenemos un razonamiento de la Corte para mantener un IVA diferenciado en la frontera. El objetivo del IVA es el consumo, el cual atiende tanto a la capacidad de compra, y ya lo vi, senador Penchina, el objetivo es el consumo, el cual atiende tanto a la capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios. No me aplaste, senador, no me aplaste. 2. Es un hecho notorio que el referido consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza que en el resto del país, pues la cercanía de aquella con otras naciones altera los patrones de consumo. Y punto 3, al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de la región, se infiere inclusive el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular al comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros. Concretamente, ¿cuál es el panorama para Baja California con el incremento pretendido del IVA al 16%? Y aquí quiero presentar esta expresión que me parece la más conducente para explicar
con lenguaje lo que se pretende hacer en contra de esta región. Aristóteles, Moral a Nicómaco, libro quinto, capítulo 3. Tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales. Y aquí se nos pretende tratar igual, y no somos iguales, y no lo digo de manera despectiva. Este estudio que van a ver ustedes está elaborado en modelos teóricos. El primero, el modelo insumo-producto, es una adaptación de la teoría neoclásica del equilibrio general al estudio de las interdependencias que existen entre actividades que guardan entre sí una relación recíproca. Aquí tenemos al autor, premio Nobel en 1973. Y el sistema lineal de gasto aplicado al consumo de los hogares es una técnica para estimar los coeficientes de las elasticidades precio, ingreso y cruzada de la demanda. Y aquí vemos también a su autor, que es premio Nobel en 1984. Vamos a ver rápidamente una gráfica de funcionamiento del modelo. El modelo de equilibrio general del tipo insumo-producto. Existen solo los mercados reales, mercado de bienes y servicios y el mercado laboral. Vamos a pasar a los antecedentes. En el 2014, el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos incorporan una homologación del IVA al 16% para todo el país por razones recaudatorias. Los impuestos sobre consumo son regresivos. En la frontera existe una fuga de consumo de las rentas más altas, subrayo, de las rentas más altas por diferenciales de precio y de servicio. El aumento de 5 puntos porcentuales supone un aumento de la carga fiscal al consumo de 45% que repercutiría la producción y el empleo fronterizo. Si tomamos en cuenta que tal impuesto se tasaba en 2010 al 10%, con el 16% que se pretende, el aumento acumulado de la carga es de 62%. ¿Quiénes y por qué? La población, y me refiero únicamente a los estados de la frontera norte, y no es que discrimine, sino que el trabajo fue elaborado por el Colegio de la Frontera Norte, no es que discrimine yo por región. Estamos calculando cerca de 8.5 millones de habitantes, que somos el 37% de los habitantes de la frontera norte y consecuentemente también de los padrones electorales, compañeros, también de los padrones. Baja California es el 100% de la afectación en población, Baja Sur lo mismo, Tamaulipas 52.9% de la población está afectada, Chihuahua 41.27%, Sonora 25.74%, Coahuila 12.45% y Nuevo León 0.4%. ¿Cuál es la magnitud de los daños? Afectará al consumo. El aumento al IVA afectará al consumo de la entidad, ya que va a reducir la capacidad de compra y/o a causar un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa. Los más pobres dedican al consumo todo su salario y en general no tienen una visa para cruzar a los Estados Unidos que les permita discriminar entre el mercado interno y externo. Por tanto, todo lo que ganan y consumen pagará IVA, excepto las exenciones ya establecidas. Asimismo, va a afectar la competitividad. Efectivamente, mientras los bienes y servicios pagan un impuesto que varía de entre 6.7 a 8.25 en el sur de California, los mismos con la subida del IVA van a pagar 16% en Baja California. El efecto de recaudación. La subida en la carga fiscal del 45% del total de la tasa impositiva del IVA va a suponer una mayor recaudación para la Administración Pública Federal, al menos a corto plazo. Y el efecto recesivo. Si se reduce el consumo por cualquiera de las anteriores vías, también disminuirá la producción de las empresas locales que generan estos bienes y servicios, y esa menor producción va a significar un mayor desempleo en la tasa estatal. Vamos a las estimaciones. En la producción,
Tenemos con el IVA al 11% un PIB local de 204.802 millones de pesos. Con el IVA al 16, en base a los modelos que les presenté y no refutados por la Secretaría de Hacienda, y si hay alguien por aquí de Hacienda que me pudiera desmentir, le pido lo haga en este momento. ¿Sí? Bueno, con el IVA al 16, la producción va a disminuir a 197.778 millones de pesos, menos 3.43% en PIB. En empleo, el catálogo de empleos de Baja California es de 668.048 empleos. En el primer año el impacto nos va a hacer perder 29.789 empleos. Vamos a poder sostener solamente 638.854. En salarios, la capacidad de salarios de Baja California es 32.321. Querían debatir, ¿no? Con argumentos, ¿sí? Porque hay retórica y también hay ciencia, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien, no, señor Penchina? Estamos bien. En salarios, la capacidad es de 32.321 millones de pesos y con el IVA al 16 vamos a tener una capacidad de pago de salarios de 31.362 millones de pesos. Vamos a pagar menos 1.059 millones de pesos. En recaudación, que es efectivamente lo que se está buscando, es aquí la parte donde yo quiero llamar la atención de ustedes. Si la Secretaría de Hacienda está tratando de homologar el IVA para recaudar más, les tenemos malas noticias, van a recaudar menos. En todo, ¿eh? Van a recaudar menos. Actualmente, así como lo tienen, están recaudando 127.002 millones de pesos. Si lo homologan al 16, van a recaudar 121.338 millones de pesos. O sea, van a dejar de recaudar menos 4.168 millones de pesos. Su recaudación va a disminuir. Los impactos por sector. En alimentos, va a haber una disminución en la producción de 993 millones de pesos aproximadamente. Se van a perder 1.375 unidades de empleo y se van a pagar 53.37 millones de pesos menos de salario. Y así nos vamos. Bebidas y tabaco, producción disminuye 357 millones, se pierden 295 plazas de trabajo y se pagan 26 millones de pesos menos de salarios. Comercio, disminución en la producción, obviaré por razones de tiempo, menos 2.389 millones de pesos, se perderán alrededor de 10,000 empleos. Transportes, 388 millones de pesos y se van a perder 759 empleos. Esto en el primer año. Agricultura, 289 millones de pesos y se van a perder casi 5,000 fuentes de empleo en el campo. Las conclusiones. La homologación del IVA al 16 tendrá impactos negativos, significativos, en los ámbitos económicos y social en la región y franja fronteriza para la totalidad de sus habitantes y sus empresas. Económicamente, la incidencia del cambio impositivo en el consumidor generará una salida de divisas por pérdida de consumidores a los Estados Unidos. La fuga de consumidores de entre 10 y 20% más del actual 35%. La tendencia hacia las compras externas que podrá destruir los efectos multiplicadores de la actividad económica de la zona. La disminución de actividad económica en la zona será del 3.1% del PIB y los sectores más afectados serán el comercio, la agricultura y los alimentos. Socialmente, sus impactos. Es importante reconocer que el proceso de solicitud y concesión de visas de no inmigrante divide a la población residente en la zona en dos grupos económicos distintos y genera efectos sociales diferentes. Así, los más pobres que dedican al consumo todo su salario y en general no tienen visa que les permita discriminar entre el mercado interno y externo, pagarán por todo IVA. En cambio,
Los que ganan mucho ahorran y tienen un acceso legal al mercado externo. Esa parte de sus ingresos y su consumo obviamente no va a pagar IVA. El aumento del IVA será altamente regresivo en la franja fronteriza. Las conclusiones. La homologación del IVA generará un conflicto entre los intereses individuales y sociales en la región fronteriza, de manera que la pérdida social podría superar a la suma de los beneficios individuales. Se los voy a repetir. De manera que la pérdida social podría superar a la suma de los beneficios individuales. Pérdida de competitividad. Debido a que los bienes y servicios en los condados del sur de Estados Unidos pagan un impuesto que varía entre 5.61 y 8.25 y que los mismos van a pagar un impuesto del 16%, los bienes y servicios de la franja fronteriza se encarecerán en un 25% por la diferencia de los impuestos, y esto generará una desarticulación de la infraestructura de abasto de bienes nacionales. Pérdida de recaudación fiscal. Como consecuencia de la caída de la actividad productiva y la fuga de consumidores, no parece que la subida del IVA vaya a suponer que se obtenga la recaudación esperada, es decir, se espera hasta un 30% menos de recaudación según lo estipulado, y consecuentemente la franja fronteriza realizará un mayor esfuerzo fiscal con una contribución neta menor a su capacidad. Dejo las conclusiones para que ustedes las lean. Y quisiera decir aquí, de manera muy clara, yo no puedo hablar por otro estado que no sea el que represento. Y me gané el derecho, corriendo por tierra y oponiendo a dos muy poderosos competidores electorales. Soy el primer senador de la propuesta progresista que llega por la vía del voto en mi estado a esta instancia. Les quiero decir que los bajacalifornianos somos gente muy pacífica, somos gente muy mansa. No empuñamos machetes, mansa, cultivamos la mansedumbre. No empuñamos machetes, no quemamos carros, no tomamos carreteras, no nos desnudamos en las vías públicas como protesta, porque no tenemos tiempo. Todo el tiempo que tenemos lo dedicamos a trabajar. Pero esta postura de la Secretaría de Hacienda la estamos tomando de manera personal. Nosotros, los bajacalifornianos, defendemos que nos traten como desiguales, puesto que iguales no somos. Y este pretendido impuesto, este aumento, lo tomamos de manera personal. Quiero decirles que solamente en una semana, en un sitio de redes sociales, 500,000 personas accesaron para hablar de la posibilidad de se incorporar al Estado del Pacto Federal. No doy por buenas las cifras, quiero aclarar, soy representante de tal pacto en esta soberanía, pero no puedo vivir de espaldas a lo que en mi Estado y a lo que en los medios de difusión públicos se dice. Entonces, ¿cuál es la postura que yo tengo aquí? Yo no he tenido el menor empacho en dar a ustedes un voto de abstención que al mismo tiempo es un voto de fe. Un voto de abstención que no define si el dictamen va a pleno, compañeros, a los que murmuraron, porque se hubiera ido de todos modos, indudablemente, pero que es una reserva para de aquí a mañana reflexionen su voto. Yo sé que la Secretaría de Hacienda me está escuchando, yo sé que el señor secretario de Hacienda me está escuchando, yo sé que las personas técnicas de la Secretaría me están escuchando, y sé que los liderazgos políticos de este país me están escuchando. Los bajacalifornianos no vamos a venir a hacer destrozos, porque no tenemos tiempo. Pero quiero decirles que se cuiden de las aguas mansas, porque cuando un Estado es organizado, cuando un Estado es educado, y cuando un Estado sabe defender sus derechos de una manera correcta, es un Estado, hay que tenerle cuidado. Entonces yo quiero presentar, me dirijo de manera directa a mis compañeros del PRI,
a mis compañeros del Partido Verde. Quiero que sepan cuál es el sentimiento de mis representados. Respetuosamente les dejo esta reserva en espera de que podamos resolverla aquí de manera positiva. Y como hombre sostendré que si ustedes son capaces de resolver aquí esta reserva, mi voto en pleno mañana transitará en favor de la reforma, pero solo si ustedes resuelven aquí de manera favorable esta reserva. Es la cuenta, señor presidente. Ya tenemos un voto.